Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yaira Alexandra Osorio, soy del grado 11, curso 11.1. Esta es mi exposición sobre el ecosistema oceánico. Bueno, empecemos por explicar qué es el océano o los océanos, porque hay varios. Los océanos son aquellas partes de la superficie del planeta ocupadas por agua marina que rodean a los continentes y que cubren actualmente alrededor del 71% de la Tierra. A su vez, los océanos están divididos en distintos estratos según su profundidad. Una zona templada que llega a los 500 metros y que tiene una temperatura entre 12 grados y 30 grados centígrados. Y luego una zona más fría que tiene temperaturas que pueden llegar hasta 1 grado centígrado. Por supuesto, estas temperaturas varían de acuerdo a la estación del año y a la ubicación del océano. Respecto a los polos, el agua de mar o océano se mueve por olas, mares y corrientes. Las primeras son una reacción directa al efecto del viento sobre la superficie acuática y su altura está determinada por la velocidad del viento, el lapso en el que ha soplado, la distancia y la ola que recorre. En la imagen nos podemos dar cuenta de los océanos que existen: el océano Ártico, el océano Atlántico, el océano Pacífico, el océano Índico, el océano Antártico, entre otros. Bueno, empecemos por los factores abióticos y bióticos de los océanos. Los ecosistemas acuáticos presentan grandes diferencias en relación con el terrestre, ya que en particular en lo que respecta a la temperatura, la transparencia, la concentración de gases y de sales minerales, y vamos a analizar algunos de estos componentes abióticos. Bueno, uno de los componentes abióticos de los océanos es la temperatura, ya que el agua transmite muy bien el calor, aunque la temperatura disminuye con la profundidad. También es más cálida en las zonas ecuatoriales y más frías en las zonas polares. En casi constante en el mar, en cambio, en el agua dulce presenta mayores oscilaciones debido a que la masa de agua y la profundidad son menores. Aquí podemos ver cómo son. Otro de los componentes abióticos de los océanos son la concentración de sales minerales. Las aguas dulces contienen tan solo el 0,5 gramos de sustancias disueltas por litro. El agua del mar alcanza el 35 gramos con litros en el mar muerto. Puede llegar hasta 230 gramos. La cantidad de sal presente en el agua de mar es variable en lugares donde la temperatura es muy alta y hay una evaporación abundante y por lo tanto una mayor concentración de sales. Aquí podemos ver que este factor es necesario clasificarlo según la cantidad de sales disueltas en el agua. Por ejemplo, en el agua dulce hay baja cantidad de sal, en el agua salada alta concentración de sal y en el agua salobre cantidades intermedias de sales. Otro de los componentes abióticos de los océanos es la iluminación, ya que esta es muy variable. En el mar se distingue una zona superficial iluminada que llega hasta los 100 a 200 metros de profundidad y por debajo una zona donde apenas tiene luz. En el agua dulce las profundidades son menores, por lo tanto no se dan estas diferencias. Aquí podemos ver un ejemplo. Otro de los componentes abióticos, seguimos con la transparencia del agua. La penetración de la luz en el agua se ve limitada por el material que se encuentra en suspensión, como plancton, algas, limo y arena, y grado de agitación del agua. Otro puede ser la elevada presión hidrostática. La elevada presión hidrostática es el peso de la columna del agua sobre un punto determinado. Se hace mayor a medida que aumenta la profundidad y en la superficie es casi nula. Por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo se desarrolla la hidrostática. Otro factor abiótico son los gases. Los gases disueltos en el agua, los principales son el O2 y el CO2, por su importancia fundamental en los procesos de fotosíntesis y respiración. Aquí podemos ver un ejemplo de unos pececitos y de unos vegetales del mar.
El agua contiene oxígeno y dióxido de carbono necesario para la respiración de los seres vivos y la fotosíntesis. Otro factor abiótico pueden ser las corrientes de agua en los océanos. Las corrientes constituyen un sistema de transporte de organismos, larvas, huevos, sedimentos u otros. Ahí podemos ver las corrientes que se dan en los océanos. Bueno, los factores bióticos. Los factores bióticos de los ecosistemas acuáticos son casi los mismos que los del ecosistema terrestre. Ahí podemos ver, los animalitos, las plantas y eso. En los sistemas de factores bióticos podemos encontrar los productores. Puede ser el fitoplancton, que es la primera imagen que están viendo, las algas y las plantas acuáticas como los corales y cosas así. También en los factores bióticos se pueden dar los consumidores. Un ejemplo de estos puede ser el zooplancton, que es la primera imagen que se ve, los caracoles de mar, las estrellas de mar y diferentes peces. También pueden ser los descomponedores. De estos voy a dar dos ejemplos: los hongos y las bacterias. Ahí podemos ver un hongo y las bacterias que se dan en el océano también. Las adaptaciones de las plantas. Las plantas acuáticas se adaptan de diferentes maneras a su medio, según las características propias de este y la profundidad en la que viven. Ahí podemos ver diferentes tipos de plantas, estrellas de mar, algas, corales, caracoles, muchísimas. La clasificación de los océanos la voy a explicar. Existen 3 grandes océanos en el mundo: el Pacífico, el Atlántico y el Índico, seguidos de 2 océanos menores, el Ártico y el Antártico. Los 2 primeros de la lista se suelen dividir además en Pacífico, Atlántico, Norte o Sur, respectivamente. De todos ellos, de mayor tamaño es el Pacífico. El Atlántico separa los continentes de Europa y África del continente americano, mientras que el Pacífico lo separa a este último de Asia y Oceanía. El Índico, por su parte, separa el continente africano del asiático y de Oceanía, por debajo de la India. Los océanos Ártico y Antártico se encuentran en las inmediaciones de sus respectivos polos norte y sur. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El Océano Pacífico es el más grande extensión de agua y el que tiene mayores profundidades en el planeta. Un mundo submarino repleto de vida en su interior y de maravillosas formas y vistas los arrecifes. El laberinto de pequeños mares lo conforman de islas, estrechos y bahías de manglares, meandros y ciénagas. Litorales en sus costas han servido de fuentes para la imaginación de tantos escritores y aventureros que trazaron con plumas de fuego cientos de historias y leyendas. Aquí podemos ver el Océano Pacífico. Hermoso. Las características del Océano Pacífico se pueden dar en el clima. Existen 5 zonas o regiones climáticas diferenciadas: las latitudes medias, los tópicos, la región del monzón, la de los tifones y el Ecuador, que es una zona de calma. Este está ubicado en los siguientes continentes: Asia, Oceanía y América. La profundidad de este suele ser de 4.282 metros y la profundidad máxima es de 11.034 metros. También es la masa más grande de la Tierra, ocupando la tercera parte de su superficie. Se extiende aproximadamente 15.000 kilómetros desde las costas orientales de Asia hasta las occidentales de América. El Pacífico contiene aproximadamente 25.000 islas, más que todos los demás océanos del mundo juntos, casi todas las cuales están ubicadas al sur de la línea del Ecuador. Con sus mares subsidiarios ocupa una superficie de 179,7 millones de kilómetros cuadrados, más de 1/3 de la superficie total de la Tierra. El punto más bajo de la superficie de la corteza terrestre, las fosas de las Marianas, se encuentran en el Pacífico. La flora y la fauna del Océano Pacífico.
La mayor riqueza biológica del Océano Pacífico se centra en sus márgenes, en lo que los flujos de las corrientes mantienen una gran diversidad de animales y vegetales. En especial, los grandes arrecifes coralinos son verdaderamente explosiones de vida oceánica. La vida marina oscila dependiendo de la profundidad, desde el plancton en la superficie hasta los grandes depredadores como los tiburones. Incluso existen especies adaptadas a la vida en las profundidades oceánicas donde no hay luz y la presión es realmente aplastante. El Pacífico es una importante fuente de peces para la industria pesquera, como el boquerón o la anchoveta, altamente demandados en el mundo entero. Las aguas cercanas al polo, por otro lado, albergan vida marina adaptada al entorno congelado, como focas, morsas, orcas y ballenas. Estas últimas se encuentran bajo protección ecológica, ya que los cazadores de Asia, sobre todo Japón y Chile, los han perseguido durante décadas por su valioso aceite. Aquí también podemos observar la flora y la fauna del Océano Pacífico, realmente espectacular. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del Océano Atlántico. El Océano Atlántico es el océano que separa América al oeste, Europa y África, al este, y se extiende desde el Océano Ártico en el norte hasta el Antártico. En el sur, formado el segundo océano más extenso del planeta tras el Pacífico. El Atlántico tiene una profundidad media de 3.900 metros debido a una gigantesca meseta cercana de 3.000 metros de profundidad que constituye casi todo su fondo. Esta planicie está unida a las grandes depresiones que se encuentran en los bordes de la misma y que llegan a los 8.800 en las inmediaciones de Puerto Rico. Una de las características del océano es que se extiende de Eurasia, África al este y América al oeste. Cubre casi el 17% de toda la superficie de la Tierra. Se le conoce por ser el mar más salado de todo el mundo. Posee zonas tropicales y una alta evaporación por temperaturas normalmente altas. Alberga un volumen de 354.700 millones de kilómetros cúbicos de agua. Por lo general se encuentran a 2 grados, pero hay partes donde está a más y en otras donde está menos. Aquí podemos observar en el mapa el Océano Atlántico. Bueno, ahora vamos a ver la fauna del Océano Atlántico. Tal y como mencionamos en el apartado anterior, la gran variedad del ecosistema del Océano Atlántico permite la existencia de una enorme diversidad de animales, tanto vertebrados como invertebrados. A continuación, pues les voy a decir algunas de las especies de animales del Océano Atlántico. Está la tortuga verde, la ballena azul, la ballena franca austral, los corales diversos de diversos grupos taxonómicos, medusas de melena de melón, estrella de cojín y caballitos de mar. Y también podemos ver pues algunos de ellos. Bueno, en la flora del Océano Atlántico, las algas marinas, que en algunos casos pueden formar hasta bloques o bosques inmensos de algas. Otras tantas especies vegetales están suspendidas en las columnas de aguas, como es el caso del fitoplancton, conformado principalmente por cianobacterias, diatomeas y otros protistas fotosintéticos. Aunque taxonómicamente los protistas no pertenecen al reino de las plantas, por último existe una mínima minoría de especies vegetales que se encuentran en las profundidades del océano. Aquí podemos ver. Bueno, ahora vamos a hablar del Océano Índico. El Índico es la parte del océano mundial de la Tierra que baña las costas de África del Este, Oriente Medio hacia el sur de Australia. Es el tercer océano más grande por superficie y cubre aproximadamente el 20% de la superficie del planeta Tierra. Bueno, este océano mide aproximadamente 10.000 kilómetros de ancho entre las puntas del sur de África y Australia. Su área es de 73.556.000 kilómetros cuadrados, incluyendo el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. El volumen del océano se estima en 292.131.000 kilómetros cúbicos. Pequeñas islas puntean los bordes continentales.
La importancia del Océano Índico como una ruta de tránsito entre Asia y África lo ha convertido en un foco de conflictos también. Bueno, aquí también vamos a hablar pues de la flora del Océano Índico. La flora del Océano Índico no solo las plantas submarinas, sino también aquellas que crecen en sus costas. Entre ellas se destaca el citrus de limón, que es el árbol que produce limón. Entre sus plantas acuáticas se destacan la Irilla verticillata, de hojas de color verde pálido, y la lila de agua, que se encuentra en zonas poco profundas. La royuela, también llamada salicaria, se encuentra en el agua cerca de la costa con flores rojizas y moradas. Aquí podemos también ver un ejemplo de estas plantas. Bueno, la fauna del Océano Índico. El Océano Índico aloja una amplia variedad de fauna, que incluyendo a la tortuga laúd, el reptil más grande del mundo, que es también la única tortuga marina sin caparazón duro. Entre su fauna se encuentran algunas especies que no existen en ningún otro lugar del mundo, como el pez payaso de Chagos, que se caracteriza por su color marrón, y la ninfa de Cauri marina, un molusco que vive en las regiones cercanas a las Islas Chagos. Aquí podemos ver un poco de la fauna del Océano Índico. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del Océano Ártico. El Océano Ártico, o simplemente Océano Glacial Ártico también se le dice, es la parte del océano mundial más pequeña y más septentrional del planeta. Se encuentra principalmente al norte del Círculo Polar Ártico, ocupando el área entre Europa, Asia y América del Norte. Las características de este no tiene plataforma continental, sino que solamente agua congelada. Limita en regiones cercanas a Asia, Europa y América del Norte. Su profundidad principal es de 2.000 y 4.000 metros. Tiene una extensión total de unos 14.056.000 kilómetros cuadrados. El Océano Ártico es el océano más pequeño del planeta. Rodea el Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América. Este océano toma contacto con el Océano Atlántico por el norte, recibiendo grandes masas de agua, y a través del estrecho de Fram y en el mar de Barents. También se halla contacto con el Océano Pacífico a través del estrecho de Bering entre Rusia y Alaska. Bueno, la fauna y la flora de este ecosistema se encuentran en condiciones extremas. Existen numerosos, aunque pues se encuentran en condiciones o circunstancias extremas, existen numerosos mamíferos que se han adaptado a estos ambientes. La mayoría de ellos poseen pelaje de color blanco, que sirven como camuflaje y protección ante el frío. Entre las más conocidas tenemos a 6 especies de focas y leones marinos, ballenas de diversos tipos, y el oso polar siendo el más conocido. Entre las más conocidas también los casquetes de hielo que se forman en el Océano Ártico. Son grandes masas heladas. Estos casquetes suelen alcanzar de 2 a 3 metros de espesor y están constantemente movidos por el agua y vientos que provienen de Siberia. Podemos ver eventualmente algunos trozos de hielo que chocan entre ellos y se llegan a fusionar por completo. Aquí podemos ver un ejemplo de los osos polares en estos bloques. Bueno, ahora pasemos a hablar del Océano Antártico. El Océano Antártico es el segundo océano más pequeño del mundo. Después del Océano Ártico, la temperatura de sus aguas varía entre los 10 grados centígrados y los menos 2 grados centígrados. Es un océano donde convergen las aguas oceánicas más importantes del hemisferio sur. Además, su superficie marítima es la que posee las capas de agua más profundas. La fauna y la flora del Océano Antártico se constituye principalmente de ballenas esquí y plancton, aunque también cuenta con algunas especies que hacen vida tanto en las frías tierras de la Antártida como en el océano, como por ejemplo los pingüinos y las focas. La flora del Océano Antártico pues pueden ser los
vientos fríos del océano permiten la gestación de una flora muy específica en los territorios costeros. Generalmente se trata de plantas vasculares que tuvieron su origen durante la división Gondwana. Sin embargo, también son comunes los líquenes y musgos, ya que son especímenes que se adaptan adecuadamente al frío. Por su clima en la Antártida existe poca vegetación y de formas muy simples como algas, moluscos y líquenes. Las flores de hielo se forman sobre capas de hielo marino a partir de vapores de agua que se escapan de las fisuras de la capa del hielo superficial. Al entrar en contacto con el aire, el frío, estos vapores se congelan y la sal en la superficie comienza a cristalizar, sirviendo de núcleo para que comience a formarse la flora. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Vamos a empezar con las interespecíficas. Entre las interespecíficas existe el mutualismo. Un ejemplo de mutualismo allí serían los colores de los peces payaso, que atraen más grandes, los cuales intentan devorarlos, pero al contacto con la anémona quedan paralizados y son devorados por ella. Gracias a una mucosa que genera desde que nace el pez payaso, va inmunizándose lentamente a lo largo de su vida para que no le afecte el veneno que libera la anémona. Los restos los aprovecha el pez payaso, limpiando la anémona y ayudándola a tener una mejor oxigenación a los tentáculos. Aquí podemos ver un ejemplo del pez payaso. Otra de las relaciones interespecíficas es el comensalismo. Es la asociación biológica. El comensalismo es la asociación biológica externa entre dos especies para beneficio alimenticio de una de ellas. Aquí podemos ver un ejemplo: los balanos se adhieren al cuerpo de las ballenas, las tortugas, etc. Estos que permanecen fijos a su sustrato no pudieron desplazarse de un lugar a otro para buscar alimento, para moverse a lugares de donde pueden obtener alimento, principalmente plancton. Los balanos obtienen el transporte por medio de las ballenas y otras especies marinas. Bueno, también sea la simbiosis. Las colonias de zooxantelas se benefician del dióxido de carbono y los restos nitrogenados de los celenterados, y esto los benefician aportando oxígeno y materia orgánica sintetizadas por ellas. Las zooxantelas son algas pardas amarillas que se producen por bipartición. Generalmente viven en celenterados, madréporas y moluscos bivalvos. Los celenterados son animales que viven en el agua. Entre ellos se encuentran las medusas, los corales y las anémonas. En el centro de su cuerpo poseen una abertura alimentándose por medio de esta. Aquí podemos ver un ejemplo. También se da la depredación. Es un tipo de interacción biológica en la que un individuo o una especie animal caza a un individuo para subsistir. El tiburón blanco es un depredador muy veloz. Gracias a su esqueleto cartilaginoso, su alimentación es muy variada, aunque principalmente se basa en todo tipo de peces, calamares y seres vivos que se encuentren en su hábitat. Este es capaz de atacar animales de mayor tamaño, como podrían ser otros tiburones o incluso ballenas. También existe el parasitismo. El parasitismo es un tipo de simbiosis en el cual uno de los participantes, el parásito, ya que es el huésped, depende del otro, ya sea del hospedador o anfitrión, y obtiene algún beneficio. El parásito Cynthia exigua es un ejemplo. Se fija en la lengua de un pez pargo y chupa la sangre que se suministra a este órgano. A medida de que el parásito crece, la lengua se ve atrofiada y se desintegra. Es ahí donde el huésped reemplaza a dicho órgano, ya pues el pez payaso de sobrevivir con ese parásito que actúa como su lengua. También se da la competencia. Los corales compiten por el espacio de los arrecifes de diferentes maneras. Los de crecimiento rápido y tienden a crecer hacia arriba para después ramificarse hacia afuera, quitándole la luz a sus vecinos. Otros corales siguen una estrategia más directa y realmente atacan a sus vecinos. Algunos utilizan filamentos para hacerlo. Cuando entran en contacto con otro coral, sacan los filamentos y digieren los tejidos del otro coral, así para así poder ganar el arrecife en donde se encuentra. Aquí podemos ver un ejemplo. Bueno, otro ejemplo es el amensalismo.
puede ser la marea roja. Es un fenómeno natural provocado por el incremento numérico de algas, microalgas en el agua. La alta concentración de estos microorganismos planctónicos, los cuales producen toxinas, causa que algunos animales mueran sin tener algún control sobre esto. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones intraespecíficas, las relaciones entre peces de la misma especie. Algunas asociaciones gregarias, típicos casos de las relaciones intraespecíficas, son los bandos de peces de la misma especie que se agrupan en busca de alimentos, bien como medio de defensa, movimientos migratorios, etc. Por ejemplo, las sardinas o los atunes. La competencia intraespecífica, las interacciones biológicas relacionadas con miembros de peces de la misma especie que compiten por territorio, apareamiento o alimento. Aquí podemos ver señalado en la imagen un ejemplo de esto. Bueno, la cadena alimenticia o la red trófica, aquí podemos ver un ejemplo, lo voy a explicar. Empieza por uno, pues es el eslabón, que es un productor y puede ser las algas o el plancton. El segundo es el eslabón y los consumidores primarios, que puede ser el zooplancton y el krill. El tercero es de tercer grado, es ese eslabón y consumidores secundarios, que pueden ser los peces y crustáceos de menor tamaño. El eslabón consumidores en cuarto grado, el eslabón, que son consumidores terciarios, como pueden ser peces, aves y mamíferos de mayor tamaño. Y en el quinto grado, el eslabón y consumidores cuaternarios, que pueden ser los depredadores acuáticos de gran tamaño. Bueno, las diferentes formas de energía y materia de los océanos son las siguientes. La energía de las corrientes se aprovecha de las corrientes oceánicas. La energía osmótica se aprovecha de las gradientes de la salinidad. La energía térmica oceánica se aprovecha de la energía del mar en sus diferentes temperaturas y profundidades. La energía mareomotriz se aprovecha de la energía de los mares de barrera de mareas y mareas dinámicas para la generación de energía hidroeléctrica. Energía ola motriz se aprovecha de la energía de las olas superficiales. Bueno, las adaptaciones que habitan en el océano, pues voy a nombrar algunos animales poseen ojos muy grandes para obtener cualquier cantidad de luz posible, por mínima que sea. Los colores que pueden llegar a tener van del rojo, negro o transparente. Las adaptaciones de los animales, la mayoría de ellos presentan una vejiga natatoria para poder flotar. Esta vejiga está llena de gas, tiene forma de saco y se sitúa por encima del tubo digestivo. Los peces han desarrollado una hidrodinámica de uso que es muy apropiada para vencer la resistencia al agua. Los peces no tienen cavidades con aire, lo que les permite adaptarse a la presión del agua y a su variabilidad según la profundidad a la que se encuentren. La piel de los peces les asegura las funciones de respiratoria, excretora y osmorreguladora. Al mismo tiempo, la mucosa que proporciona el típico tacto resbaladizo ayuda a reducir la fricción con el medio acuático y las escamas le protegen eficazmente contra posibles heridas. Los peces toman el oxígeno mediante branquias expuestas al medio y las aletas son los órganos locomotores estabilizadores más característicos de todos los peces. Bueno, las adaptaciones de las plantas y de las algas. Algunas plantas presentan vejigas llenas de aire que les permite flotar y poder estar próximas a la superficie para recibir la luz y poder realizar la fotosíntesis. Las plantas acuáticas presentan estructura herbácea, no tienen tejidos de sujeción porque su capacidad de flotación ya las mantiene erguidas. Las algas son los únicos seres vivos capaces de extraer del agua del dióxido de carbono y de los minerales que lo absorben. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias, espero pues haya quedado totalmente claro.